Con más por acá. Gracias. Bien, en una era donde la información está a un solo clic de distancia, los panameños se informan más por celular que por cualquier otro medio. En esta ocasión nos acompaña del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Les hablo de nuestra próxima invitada, ya está por acá con nosotros a esta hora de la mañana, siendo las 8:10 minutos, Raiza Urribarri, del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Gracias por acompañarnos, profesora. Y en un estudio reciente que realiza CIEPS, pues revela cómo los panameños perciben, consumen y evalúan la información hoy. ¿Qué opinión le merece este término? ¿Cómo están los panameños en este momento recibiendo la información? Cuéntenos un poco de este estudio. Bienvenida. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes y con su audiencia. En primer lugar, quiero aclarar que es un estudio que hicimos en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Lo hicimos en compañía de mi colega John Subinas, que es nuestro experto en estudios demoscópicos, por solicitud del Fórum de Periodistas. Y esto tiene un valor muy significativo porque es el gremio el que se interesa por conocer estos asuntos, acude a nosotros y prestamente conscientes de la importancia que tiene este tema, pues nos dedicamos a hacer este estudio que contó además con el respaldo de la Unión Europea. Entre los hallazgos más importantes que podemos comentar, en primer lugar, que la población panameña está dividida casi por la mitad entre quienes tienen un interés y quienes no tienen interés por los asuntos públicos. Es decir, ahorita mismo no podría referirme en detalle a los cruces con las variables socioeconómicas y, por ejemplo, decir que tal sector o porque tienes o no tienes empleo o porque tienes más o menos ingresos o más o menos nivel educativo, te interesas más o menos por las noticias. Sin embargo, sí hay distinciones importantes. Tampoco podría decir que hay diferencias de género. No lo puedo comentar acá porque el estudio tiene 70 páginas, es bastante amplio. Les invito a todas y a todos a leerlo. Pero en líneas generales, lo que sí podemos afirmar es que la población está dividida prácticamente que por la mitad. Hay una gente muy interesada en conocer acerca de los asuntos públicos, que consume noticias, que se informa a través de distintos medios, y hay otra parte de la población de igual peso que manifiesta que esto sencillamente no le interesa. Y ese es un problema, porque cuando no nos interesan los asuntos públicos, digamos que no estamos asumiendo una ciudadanía participativa y consciente del entorno en el cual vivimos. Ese es el primer hallazgo. Pero y utilizando los hallazgos que nos menciona en principio, la población está dividida en dos, el que le interesa y el que no le interesa. Entonces estamos, si lo pudiésemos interpretar de esa manera, ante una crisis de confianza, ante una crisis de educación mediática. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, el estudio también apunta a conocer el grado de confianza que tienen las personas panameñas y residentes que viven en Panamá acerca no de la confianza en los medios en general, como es el estudio que prevalece en otras regiones del mundo, que sí van directamente a preguntar sobre la confianza en los medios. A nosotros nos interesó más bien explorar en los actores que aparecen en los medios en los cuales las personas dicen confiar. Y tenemos de alguna forma un resultado similar a lo que presentan informes como el Digital News Report, que señala que la confianza escasamente alcanza el 40% de la población. Es decir, hay un 60% de la población que no confía en las noticias. Hay un 60% de la población que pone en juicio aquello que recibe a través de los medios. En el caso de Panamá, los actores, afortunadamente para nosotros que somos investigadores, que reciben un mayor grado de confianza, y repito, esto hay que analizarlo con cruces sociodemográficos y socioeconómicos, pero que es muy extenso, digamos que estos son pantallazos, imágenes gruesas sin definir.
El actor que mayor confianza recibe de la población panameña es aquel identificado como un científico o como un técnico. Le siguen a esto los voceros religiosos, aquellos vinculados con las iglesias. En tercer lugar, los voceros de la fuerza pública. La fuerza pública panameña aparece como, digamos, que un vocero que genera algo de confianza. De allí pasamos a los periodistas, que esto debería interesarnos mucho a nosotros y a quienes están gestionando medios. El 22.4% de la población confía en los periodistas cuando aparecen en los medios de comunicación. Es decir, hay una diferencia entre el vocero que aparece y el periodista, que es el que interpela o interroga o construye, busca, difunde la información. Y para no seguir abundando en las filas, porque son bastantes, son al menos unas 10, en el último lugar, la confianza la reciben los voceros del gobierno con un 8.2%, y los políticos en general, las personas identificadas con los partidos, que reciben apenas un 5.4% de la confianza de la población. Estos resultados nos hablan de una población que, si bien consume información, decimos que a la mitad le interesa, a la mitad no le interesa, pero aquellos a quienes interesa la información, pues también desconfía, y preguntamos por qué se desconfía de las noticias. Y este es un fenómeno que a escala internacional la academia lo ha denominado evasión noticiosa. Las personas tienden a evadir las noticias. Y cuando preguntamos por qué, el 63.1% de la población consultada nos dijo que porque las noticias eran muy repetitivas. Es decir, hay como un cierto cansancio de escuchar lo mismo. Y en segundo lugar, no le generan confianza. Y en tercer lugar, son muy negativas. En cuarto lugar, no tratan temas de mi interés. Y creo que eso debería preocuparnos, porque hay que conquistar esa otra mitad que no se interesa. Y el informe de alguna manera da pistas para que quienes están al frente de los medios, de los micrófonos, de las pantallas, de las salas de redacción, analicen cómo poder llegar mejor a las audiencias. Porque, a ver, otra cosa que dice el estudio es que las personas se informan mayoritariamente a través de redes sociales. Y esto, a ver, uno podría decir, bueno, pero es que a través de las redes sociales, como en este caso, ustedes están transmitiendo a través de YouTube, a través de toda su plataforma. Pero es que detrás de las redes sociales hay algoritmos. Entonces no nos podemos confiar en que porque estamos transmitiendo a través de las plataformas y son las personas las que se conectan a través de las plataformas, se conectan para acceder a nuestros medios. Pueden acceder a cualquier cantidad de información que puede estar no curada por periodistas profesionales como ustedes. Y eso no lo controla el medio, eso no lo controla el periodista, ese no lo controla quien propone temas para circular en la esfera pública. Los algoritmos los controlan las plataformas, que no siempre ponen su peso o les interesa la información más curada, más verificada, más equilibrada, más sensata, sino aquella que genera miedo o genera enojo o genera disconformidad. Entonces no nos podemos confiar en que estamos llegando a través de las redes, porque mucha gente en Panamá consume redes. ¿Qué consume la gente en las redes? ¿Nos consume nuestros contenidos o lo que a las plataformas les interesa que la población consuma? Voy con Rolando, pero antes usted menciona que las personas se informan más por redes sociales. ¿Dónde quedan los medios tradicionales entonces? Mira, hay algo interesante. Yo tengo aquí al lado el informe porque como es tanta data, a veces no quiero correr el riesgo de apuntar en un dato que sea erróneo, ¿no? En primer lugar, en Panamá las personas se informan con mayor frecuencia a través de Instagram. En segundo lugar, WhatsApp. Y cuando tuvimos esa respuesta pusimos una bandera roja, porque WhatsApp no es, primero, las redes sociales no son medios de comunicación, son plataformas de circulación de contenido, a través de los cuales los medios pueden o no
poner a circular su información, pues son plataformas, no son medios. Y WhatsApp, menos que menos, porque WhatsApp es una aplicación peer-to-peer, es una aplicación para mensajería instantánea, sí, con una dimensión limitada a los contactos que yo tenga en mi teléfono. Y investigaciones alrededor del mundo en periodos cruciales y críticos para recibir información de valor y cierta, se ha demostrado que por WhatsApp circula una cantidad enorme de bulos, de desinformación. Entonces, que el 70.2% de la población panameña dice que se informa a través de lo que le llega en su red de WhatsApp, a través de sus contactos de WhatsApp, nos preocupa. Y nos preocupa además porque WhatsApp tiene una característica que obviamente son contactos de confianza los que yo tengo en mi teléfono. Yo no voy a tener en mi teléfono a cualquiera en quien yo no confíe. Entonces, cuando una información me llega por WhatsApp, digo, oye, mira, esto me llegó por WhatsApp. Y encontramos cantidad de personas que repiten esto, ¿no? En tercer lugar, y esto es importante, a nosotros no nos sorprendió para nada como investigadores esos dos primeros resultados, que fuese Instagram y WhatsApp. Primero porque sabemos a través de otros estudios que Instagram es la red social preferida por los panameños y las panameñas. Lo de WhatsApp tampoco, porque es un problema que hemos investigado en el CIEPS, que tiene que ver con la estructura de las telecomunicaciones en Panamá, con el negocio de las telecomunicaciones en Panamá, que tiene convenimiento zero rating o tasa cero con las plataformas. Entonces, quien tiene una cuenta prepagada, una línea telefónica prepagada, luego de que cumple la data que puede consumir, tiene uso gratis de WhatsApp. Entonces, eso no nos sorprende. Lo que sí nos sorprendió es que el 66% de las personas todavía ve los noticieros por televisión. Y quisimos en este estudio preguntarles, ¿los ve a través de streaming? ¿Los ve a través de lo que le llega en redes sociales? ¿Los ve porque usted los busca, escribe, qué sé yo, tatata.com en su navegador para acceder a la pantalla de la televisora? No, lo ve en aquello que los académicos del siglo pasado llamábamos la cajita singular, la cajita mágica o la pequeña pantalla. Todavía esa pequeña pantalla, como la denominábamos antes y hoy la llamamos la gran pantalla, todavía tiene un gran consumo por parte de los panameños y las panameñas. Repito, no estoy cruzando ahorita variables, obviamente hay un sector, hay un perfil del que más consume televisión, que usualmente son las personas mayores, y también tenemos que tomar en cuenta que Panamá es un país con una brecha digital amplia, entonces la televisión analógica y también la digital abierta está disponible en todo el país, no así las redes telemáticas como para poder acceder a las noticias a través de otras plataformas. Ok, la encuesta fue aplicada a 1.230 personas, ¿cierto? Cierto. Rolando, voy contigo para preguntas. Buenas tardes, buenos días. Mire, yo una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, el tema de las comunicaciones, es lo de la confianza. Entonces, veo que desde que empezaron a surgir estas plataformas para divulgar contenidos, de esa misma manera, la confianza en los medios de comunicación, que antes era alta, ha ido disminuyendo y ganando terreno las redes sociales. Entonces, y no dejo de sorprenderme por el hecho de que en las redes sociales no soy consumidor, pero sí las veo. No pretendo informarme por redes sociales porque la tendencia que he notado es que si una persona dice renunció el ministro tal, la tendencia inmediata es ir a un medio formal y buscar si tal cosa existe. Entonces hay como un encuentro de criterios, porque por un lado me informo, pero a la hora de
de corroborar hechos, entonces sí acudo a los medios de comunicación, pero no confío en ellos. Entonces es como contradictorio. Yo quisiera ver si usted le encuentra alguna explicación a esto. Muchas gracias, Rolando, por la pregunta. Ciertamente es un tema enorme de investigación que ocupa académicos alrededor del mundo, ¿no? Es cierto, mira que durante la pandemia, los índices de confianza en los medios de comunicación tradicionales, por darles un nombre, un adjetivo, crecieron. Y crecieron porque pasa lo que tú dices, la gente está bombardeada por mensajes, por contenidos de todo tipo, pero cuando quiere saber si algo tiene asidero con la realidad, va y consulta a los medios, más aún, consulta los voceros de los medios de su confianza. Y eso es importante porque cuando se trabaja en un medio de comunicación, tú tienes una responsabilidad, tú asumes una responsabilidad con aquello que tú informas. Tú tienes un nombre y un apellido, y eso es lo más valioso para un comunicador social y para un periodista, su credibilidad, igual para un medio, ser un medio que goza de la confianza. Pero en las redes sociales, realmente lo que abunda es opinión, no es información contrastada, verificada. Cuando consultamos en la fase cualitativa, profesoras y profesores de periodismo manifestaban esa preocupación de que la gente, la población, acude a redes sociales sin preguntarse, esto es cierto, esta información está verificada, está contrastada, me ofrecen diferentes puntos de vista, la opinión que emite quien la comparte es equilibrada, ha hecho un esfuerzo por ponerla en un contexto. Entonces, la gente no es tonta, la gente desconfía, y por eso, más que llamarme al pesimismo, los resultados que ciertamente podrían generar preocupación, lo que me llenan es de un enorme optimismo, porque cuando más se le necesita y cuando más bajo ataque está el periodismo y la prensa independiente, más la están reclamando las audiencias. Las audiencias se sienten huérfanas, las audiencias quieren saber. Y hay un resultado importantísimo en este estudio, es el que tiene el porcentaje mayor de respuestas, que es cuando le preguntamos a las personas cómo se sentían frente a los contenidos que circulaban a través de Internet. Y nos han dicho, 8 de cada 10 personas encuestadas expresaron su preocupación por no distinguir lo real de lo falso en Internet. Un 80%. Imagínense lo que eso significa, vivir en constante incertidumbre, lo que es una población que no sepa si aquello que recibe es cierto o falso. Entonces, los medios de comunicación tienen un espacio enorme que trabajar para no dejar a las personas en manos de las redes, que como sabemos, con ciertas técnicas o estrategias cuyos diseñadores muchas veces actúan a la sombra, pueden generar climas de opinión, narrativas bastante peligrosas y dañinas, ¿no? Licenciado César Ruilova. Sí, buenos días, Raiza. Saludos. Rolando, ¿a qué te suena el concepto censura previa? ¿Ya? En redes no hay censura previa. O sea, no necesitas invitación. ¿Ya? Se generan políticas de carácter horizontal, ¿ya? No necesitas un gran líder para un gran discurso. Entonces, no te invitan. Cuando estás en un lado, entonces te dejan de invitar. Ahí hay una censura previa. Pero me llama la atención, Raiza, del estudio, el elemento que tiene que ver con el civismo. O sea, un concepto que uno apuesta al carácter universal, ¿no? Acá yo pienso que en mi sociedad todos estamos interesados en las cuestiones públicas. Y cuando encontramos los resultados, tenemos que la mitad y la otra, ¿qué pasa con la otra? Que no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a la otra? ¿O por qué no le interesan los temas de su comunidad, de su sociedad, de su país? Y además de entrarle, porque no soy experto en temas de comunicación, ¿qué ocurre ahí? O si esto puede generar un espacio de otro estudio
específico para este sector que no le interesa, ni uno ni lo otro, o sea, ni por redes, ni por los canales tradicionales, y esa parte me preocupa mucho, porque ahí hay un espacio interesante de estudio y tal. No sé si solo le interesa el fútbol o los deportes o otra cosa, o el consumo, o es presa del posmodernismo, o qué, pero sí me preocupa mucho ese 50%, Raiza. Sí, de hecho, por eso quise partir con ese dato inicial, ¿no? Por esa misma preocupación que comparto contigo, de que tiene que ver con los escasos niveles de participación ciudadana y con el escaso interés por lo público. Y creo que lo público, si a la sociedad como un todo, si no le interesa saber dónde está parado, cuáles son sus coordenadas sociopolíticas, socioculturales, es como una flecha al viento, puede ir en cualquier dirección, y eso es un peligro, porque ¿qué pasa con la desintermediación? Una de las preocupaciones de los periodistas, porque no solamente hicimos una encuesta, este estudio tuvo dos fases, una fase cuantitativa donde buscábamos una amplitud y consultamos a 1.230 personas, hicimos más de 24.000 llamadas, el equipo de encuestadores, además luego para verificar la calidad de los datos recogidos. Luego pasamos a una fase cualitativa que buscaba ya no la amplitud, sino la profundidad. Consultamos a directivos de medios, a profesores de periodismo, consultamos a líderes gremiales. Y luego pasamos a la fase de grupos focales. Y en los grupos focales exploramos el problema a partir de conversaciones con periodistas en el ejercicio, en la provincia panameña y también en la ciudad de Panamá. Y de las cosas que ellos nos dijeron, nos confiaron, es esa disconformidad o ese temor, que yo insisto, no lo quiero considerar la parte negativa, sino todo lo que nos propone como líneas de acción, y el informe tiene un capítulo dedicado a las conclusiones y recomendaciones que propone líneas de acción claras, y es la desintermediación, cómo estas personas que no están formadas ni en la técnica, ni en la estética, ni en la ética periodística, están sustituyendo a los periodistas, que son las personas que pueden concitar la mayor cantidad de fuentes posibles para construir una información de valor. Si las personas no sienten que los medios de comunicación social le aportan información de valor útil para desempeñarse en la sociedad, difícilmente pueden participar de lo público de forma, no solo digamos activa, de forma informada, valga la redundancia. Entonces, allí hay una preocupación, y más allá de la preocupación, un gran espacio como para nosotros actuar como comunicadores en cualquiera de las esferas para ganarnos esa confianza primero y esa posibilidad de alimentar lo público con participación ciudadana. Raiza, ¿existe a nivel regional o global algún estudio vinculado a este asunto del desapego al civismo o la participación de sociedades en temas públicos? ¿Tenemos algún insumo sobre eso? Hay varios insumos, por supuesto que la literatura es bastante generosa internacionalmente, es una preocupación compartida por investigaciones alrededor del orbe, y sobre todo ahora se está hablando del periodismo de soluciones, de los medios que buscan soluciones, y cuando hablamos soluciones no en términos pragmáticos o prácticos concretos, sino justamente la discusión nos viene orillando, nos viene llevando a hacer un examen, mejor dicho, un autoexamen de las prácticas periodísticas para saber cuál es ese deseo, cuál es esa necesidad que tienen las audiencias y satisfacerlas para que nos reciban y participen de lo público. Hay una experiencia maravillosa de un medio que comenzó siendo mínimo, muy pequeño, y que se está convirtiendo en un medio de referencia, incluso de ejemplo y modelo para periodistas, para gremios, para grandes organizaciones como el Reuters Institute de Periodismo en Oxford, que es el SURTI, comúnmente llamado el SURTI, pero fue un medio que nació en Paraguay, tiene su sede en Asunción,
para justamente explorar maneras de cómo llegar a las audiencias. Ellos hablan de un periodismo activo, pero no de activismo, porque ahí tenemos que diferenciar. A veces cuando hablamos y decimos que queremos audiencias participativas, entonces entendemos el ejercicio periodístico como el activismo. No, no se trata de ser activista. El activista tiene su lugar respetable, necesario, pero no es el nuestro, no es el de los periodistas. El periodista no hace activismo. El periodista, si algún activismo puede hacer y practicar y de alguna manera promover, es el activismo por el valor de los hechos, porque luego que se establezcan los hechos podemos diferir en las opiniones que tengamos acerca de ellos, podemos interpretarlos bajo diferentes prismas, pero lo primero son los hechos, y son los hechos que importan a las personas los que deberían ocupar nuestra atención. Me llama... Mire, sí, adelante, Rolando. Una última observación. Yo veo que en las redes sociales hay un intenso bombardeo a las personas, y yo pienso que parte de esta indiferencia que manifiesta el 50% de la población se debe precisamente a ese bombardeo que viene a causar hartazgo. Y por el otro lado está el tema de es que en Panamá un escándalo tapa otro escándalo, y eso va en una escalada que termina también en un hartazgo. Entonces, a veces me parece que el hartazgo no viene de las noticias, sino de la temática. Siempre es lo mismo, el político que roba, el político que no hace su trabajo, la justicia de la impunidad, en fin. Son temas altamente recurrentes, y creo que como no hay ninguna reacción de parte de las autoridades en muchos casos, la gente termina diciendo, ¿sabes qué? Esto es más de lo mismo. No, yo no quiero seguir oyendo esto, porque cuando oigo a este señor siempre está diciendo lo mismo. En fin, es una manifestación de hartazgo más que indiferencia, diría yo. No sé, podría ser una interpretación. Sí, como dijeron al principio, no recuerdo si fuiste tú o Ruilova, hace falta más investigación, y la presidenta del Fórum de Periodistas, que fue repito, el gremio que nos invitó, y nos sentimos muy honrados por ello para desarrollar nosotros en el CIEPS este estudio, lo decía, este no es un punto de partida, el diagnóstico, un punto de llegada, el diagnóstico no acaba acá, el diagnóstico es un punto más bien de partida para tomar acciones, pero también, en el caso nuestro como investigadores, para plantear otros estudios. Y lo que has dicho es lo que de alguna manera refleja los resultados de la encuesta. La gente dice, estoy, digamos, molesto, harto, porque siempre se habla de lo mismo. Siempre se habla de lo mismo, las noticias son muy repetitivas. Ese es el primer lugar cuando le preguntamos a las personas por qué van las noticias, por qué nos interesa, porque siempre se habla de lo mismo. Y eso es importante tenerlo claro. Ahora, también la gente se harta, Rolando, por esa mala animosidad que priva en las redes sociales, el discurso de odio, lo que podríamos calificar también como la inquina, el no leer bien lo que las personas están escribiendo y reaccionar inmediatamente con un insulto, atacar al mensajero y no discutir el mensaje, que es lo importante. Y repito, eso tiene que ver con el modelo de negocios de las plataformas. El modelo de negocio de las grandes plataformas de telecomunicaciones se basa en la economía de la atención. Mientras más tiempo estés tú enganchado en la pantalla, más consumes la publicidad que circula en el entorno digital, por englobarlo de alguna manera, aunque está diferenciado por redes, ¿no? Entonces, lo que premia el algoritmo, por eso cuando tú haces scroll te sale casi siempre lo mismo, porque lo que premia el algoritmo es el discurso encendido, sí. No deja espacio para la reflexión. Entonces, bueno, la gente
en un primer momento, bueno, llega ahí, sale espantada. Mucha gente que ha dicho, yo dejé de usar X o Twitter, porque bueno, ahí lo que hay son peleas, lo que hay son diatribas, ya la gente no se escucha. En un principio, decíamos los investigadores en los años 80, 90, cuando nace Internet, llegó el espacio de la democratización de las voces, pero duró muy poco ese sueño, duró muy poco ese romance. Paulatinamente las grandes plataformas entendieron que lucrarse con nuestros datos era importante, porque cuando tú entras en una red, estás cediendo tus datos por nada. Las plataformas no te cobran. Algunas, claro, han desarrollado algunas modalidades de cobro, ¿no? Para premium, etcétera. Pero la mayoría de la gente entra sin pagar nada. Y ese sin pagar nada es mentira. Tú estás pagando con tus datos. Entonces, esos datos que tienen de ti te perfilan. Y a través de ese perfilamiento vas recibiendo información adecuada a tus intereses, a tus gustos, a tus miedos, a tus temores, etcétera. Y recordemos que cuando vemos una información en una red social, no estamos viendo el emisor. La mayoría de las veces los emisores son anónimos o son cuentas coordinadas interna o externamente para generar narrativas. Entonces, ahí hay un mundo que explorar, y lo importante, repito, en nuestro caso fue verificar que en Panamá, por ejemplo, medios tradicionales, porque la televisión, pero también la radio, se mantienen todavía en un lugar preferente para las audiencias, y hay un gran trabajo que hacer allí para ir educando mediáticamente, porque de estos temas lamentablemente poco se habla. Esa es una virtud del proyecto, llamar la atención, y una de las cosas que más agradecemos es que el Fórum de Periodistas haya sido el líder de este estudio, que haya querido que conversemos sobre estas cosas, porque hace falta, y lo decían los profesores y profesoras de periodismo, coincidían un poco en eso, de que las personas entiendan el ecosistema mediático, que cuando están frente a una información puedan distinguir no solamente lo verdadero de lo falso, que allí se nos puede ir la vida y podemos tomar cloro en vez de irnos a poner una vacuna, no solamente eso, sino todo lo que está detrás del ecosistema, y más aún ahora, cuando detrás de ese ecosistema se encuentran 5 grandes plataformas de telecomunicaciones, plataformas digitales, que van configurando tu modo de actuar y de pensar. Entonces, esa es una de las líneas también de acción que propone el informe de recomendación, es desarrollar programas de alfabetización mediática, más allá de cómo saber usar una computadora, cómo saber usar un teléfono, distinguir lo cierto de lo falso, es comprender el nuevo entorno que se está, no solamente que estamos viendo frente a nuestros ojos, sino en el cual nosotros estamos actuando. Forma parte ya son las paredes, el techo y el piso de nuestra casa digital, donde nosotros convivimos a diario con los otros, y eso hay que entenderlo, cómo estamos conviviendo con los otros en ese espacio digital. La gran paradoja de la democracia virtual, la llegada de la posverdad. Sí, bueno, la posverdad es un término que se acuñó en 2016, justamente en el momento que se dio el Brexit, las elecciones en Estados Unidos con la toma del Congreso en enero. Es decir, lo que prefiguró esa toma del Congreso posterior fue toda esa campaña de creencia, de posverdad que se desarrolló en las elecciones del 2016, ¿no? Donde se acusó a una empresa Cambridge Analytica de haber torcido la voluntad de los norteamericanos en la elección de ese año de Trump, ¿no? Entonces, ¿la posverdad qué es? La posverdad es que nos importen más o que creamos más en las opiniones que en los hechos. Entonces, puede darse un evento como ese del 2021, 2020, 2021, ahorita olvido la fecha exacta, donde se da claramente un resultado electoral, pero queremos creer que no fue ese. Y eso se repite entonces a posteriori en Brasil, donde hay una enorme campaña para
descalificar el triunfo electoral de Lula da Silva, se pone en marcha la máquina de la posverdad, de la desinformación y de la mentira, y que luego quedó demostrado en los hechos que, bueno, que la votación había sido favorable al expresidente Lula, que no reconfirmaba la reelección de Bolsonaro, ¿no? Entonces la posverdad es eso, es un ambiente donde privan las opiniones, priva la mentira por sobre la factualidad de los hechos. Porque la desinformación es muy vieja, o sea, la desinformación nació con la política, decía Hannah Arendt, que no había nada, sí, que la política sin mentira no podía existir, porque ha existido siempre de los tiempos antiguos. El punto es que hoy esa mentira fabricada, que se pone a circular con un alcance impensable y una velocidad inusitada, puede construir realidades y verdades. Y eso es peligroso porque si no estamos de acuerdo, como decía María Ressa, la periodista Premio Nobel de la Paz, si no podemos ponernos de acuerdo en los hechos, de dónde partimos. Profesora, agradecidos por su tiempo para contribuir, tenga disponible este medio justamente para hablar de este y todos los estudios que realicen desde el centro y promover, por supuesto, esa educación, esa alfabetización mediática para nuestra audiencia. ¿Tienen disponible acceder a este estudio? Sí, por supuesto. El estudio está disponible en línea, ya se puede descargar. Es un PDF bastante grueso, tiene cerca de 80 páginas, con datos ya cruzados, con, repito, variables sociodemográficas y socioeconómicas. Tiene toda la documentación, no solamente los resultados de la encuesta y de la fase cualitativa, sino que tiene una presentación que incluye un estado de la situación de la documentación que existía previo a la realización de este estudio en Panamá, lo que pudimos rastrear bibliohemerográficamente, y una síntesis de la jurisprudencia iberoamericana en torno a las libertades de prensa y expresión, de las cuales Panamá es signataria y pues nos brinda como una alfombra desde la cual iniciar la defensa, la preservación y la defensa de estos derechos. Además, el informe tiene unas recomendaciones y unas líneas de acción. El link te lo puedo dejar acá en los comentarios, en el chat, y agradecidísima por la posibilidad que nos ofreces de divulgarlo. Gracias, ahí vamos a estar justamente, pues nosotros avanzamos gracias a la profesora Raiza Urribarri del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales compartiendo con nosotros los resultados de este estudio. Momento de ir a actualizarnos en la provincia de Chiriquí, cambio comercial y regresamos, manténgase aquí.